Cuando nos ponemos a pensar en la apuesta por la familia y en la defensa de la familia, ¿no? Se habla a menudo de que es un bien para la Iglesia, pero se nos olvida que es un bien también para toda la sociedad. ¿Por qué los políticos y la clase política, y no solo en España, sino en toda Europa, no apuesta por la institución de la familia, ¿no? El otro día en el diario adelantábamos unos datos del Instituto de Política Familiar que decía que para que este país siga adelante hacen falta exactamente 280.000 nacimientos. Es decir, si hablamos de déficit en lo económico, quizás es más preocupante este déficit en lo social, ¿no? No va a haber una nueva generación de españoles. ¿Cómo poner remedio a esto y cómo la clase política... ¿Qué llamamiento? ¿Qué le pedimos a los Reyes Magos para la clase política? Hay una frase, esto de política es interesante, hay una frase de que le preguntaba una vez a Cardin, al fundador de la hockey francesa, ¿usted cómo pesca? ¿Con red o con caña? ¿Sabes lo que dijo? Dice, yo me limito a cambiar el agua. Esa es una frase muy terrible. Quiere decir que el hombre es un animal social, que si cambiamos el agua, hacemos que caigan todos como chorlitos. Lo que hizo Hitler. ¿Cómo es posible que el comunismo haya logrado acabar con la fe de millones y millones y millones de gente rusa que era muy religiosa? Cambiar el agua. Vamos a cambiar el agua. Con las leyes se cambia el agua. Con las leyes. Por eso entonces, ¿qué quiere decir? Kiko, ¿quieres decir que si esto es verdad tendríamos que ocupar la política? Vamos a ocupar los medios de comunicación para cambiar el agua. Gramsci, fundador del comunismo, Partido Comunista Italiano, dijo que había que ocupar todos los medios de comunicación. Y cogieron todos, los periódicos, la televisión, la radio, todo comunistas, para cambiar el agua, ir cambiando a las personas. O sea, te van metiendo en un ambiente, ¿entiendes? Entonces, no, nosotros creemos que nosotros creemos que Dios, hombre, no digo que no haya cristianos que tengan una vocación social, porque Dios le va, según hablábamos antes, su voluntad. Hay hermanos en el camino que se dan cuenta de que el mayor servicio, la política es una gran, decía Santo Tomás de Aquino, es una forma de caridad suprema, en un cierto sentido. Poner tu vida... Yo le he dicho a los hermanos que se han metido en política, vamos, que sentían de Dios, os pediré una cosa, no cobréis, meteos en política pero gratis. Pero política como servicio a la sociedad. Sabiendo que el príncipe de este mundo es el demonio, dice la Escritura, y siempre vence. Esto a muchos se escandaliza cuando lo digo yo, y es la verdad. Siempre vence el demonio. En este mundo, Cristo no tiene donde reclinar la cabeza. Y yo, si soy el cuerpo de Cristo, seré perseguido, calumniado, insultado. El Papa ha dicho la cantidad de muertos y asesinados. Hoy están persiguiendo a los cristianos en todo el mundo. Miles y miles y miles. Los cristianos no tenemos donde reclinar la cabeza. Pero tenemos dentro el don de la esperanza, la virtud de la esperanza. Sabemos que morir, dice San Pablo, es con mucho lo mejor. Morir, es ir con Cristo. Por eso, el morir. No dice San Pablo, no sé si es mejor morirme o quedarme para ayudaros, pero con mucho es morir, es ir con Cristo. Porque la muerte ha sido vencida. Los cristianos llamaban a la muerte dies natalis, día de nuestro nacimiento celeste. Y vemos a la muerte como una fiesta. Y los cristianos hacemos del funeral una fiesta. No lloramos. Esto es ser cristianos. Todo se ha perdido. Se ha desmoronado la catedral de Europa. Se ha desmoronado la fe. Sí, y con la fe se desmorona la cristiandad. Y con la cristiandad se desmoronan las vocaciones. ¿De dónde van a tener vocaciones los jesuitas o los salesianos religiosos si se está desmoronando la fe de la sociedad? Digo, dices que se ha desmoronado la fe. En el libro que nos presentaba hace un momento Inmaculada, El Querigma, la chabola de los pobres, tú haces un relato de cómo tú recuperas la fe. Y hay un momento que a mí me ha impresionado especialmente, que es cuando te dan el Premio Nacional de Pintura. Te dan el Premio Nacional de Pintura y tú entonces haces una experiencia muy interesante o importante, que es que, bueno, era una cosa que tú habías buscado, que te había gustado, y tú ahí descubres una cosa importante. ¿Por qué te das tú cuenta que eso no es suficiente? ¿Qué importancia tiene en tu vida ese momento?
para reconstruir la fe? ¿No? Lo cuento. Ahí lo cuento. O sea, Dios, no sé por qué, me llevó a una situación, quizá porque me había elegido para una misión. Entonces Dios, al que elige, claro, siempre contando con mi libertad, y sin duda ninguna. Para mí, un momento que me pregunté, pero vamos a ver, ¿Dios existe o no existe? ¿Qué me puede a mí demostrar que Dios existe? Dice, hombre, las pruebas de Santo Tomás de aquí no hay reloj sin relojero. Si hay un reloj lo habrá hecho. Este mundo habrá hecho alguien. La prueba filosófica. Pues no te sirve. Cuando estás en una crisis total existencial, eso no te sirve. Ni siquiera la naturaleza, ni la belleza. No es suficiente. Existe una prueba de que Dios existe realmente. Ese fue mi conflicto más grave. Porque para mí era una cuestión de vida o de muerte. Y cuando me dieron este premio extraordinario nacional, que salió en la televisión y tal, con un cuadro llamado La Espera, que fue muy importante, y que habló Vázquez Díaz en aquel momento de mí. Dice, si me lo dio cuando tenía 19 años, si cuando este pinta así cuando tenía 19 años, ¿quién no pintará cuando tenga 50? Bueno, bien, pues me quedé sorprendido que toda esa tragedia que yo tenía, a mí esto no me sirvió para nada. Mi interior, que estaba muerto, continuó completamente muerto. Pero lo que os decía antes, ¿qué es la fe? Dice San Pablo, ¿la fe qué es? Pues que el Espíritu de Cristo penetra dentro de nosotros y da testimonio a nuestro espíritu. Yo me encontré de pronto con que me dio testimonio el Espíritu de Cristo. O sea, Dios existe, pero no me lo decía la razón, no me lo decía la fantasía, ni el sentimiento. Era una certeza que te da testimonio el Espíritu de Cristo, es palabra de Dios. Te da testimonio el Espíritu de Cristo de que Dios existe. Yo me acuerdo que lloraba me salían lágrimas como a chorros. Digo, ¿pero por qué lloro así? Claro, pues porque estaba pasando de la muerte a la vida. Y me acuerdo que voy a buscar un cura y le dije, pero oiga, quiero ser cristiano. Y me dice, ¿usted no está bautizado? Digo, sí. ¿Y usted ha sido bueno? Digo, sí. Pero bueno, quiere decir que me he dado cuenta de que yo no tenía formación cristiana. No tenía formación. Y no se sabe cómo formar a un cristiano de verdad para responder a la realidad de hoy social. Kiko, yo les sugiero que lean el libro, El querigma en las chabolas con los pobres, en el que se narra esa experiencia de Dios, en el que se narra cómo nace el camino neocatecumenal y cómo desde las chabolas pues, ha acabado en los 5 continentes. Pero a mí hay una cosa que dices que me ha llamado poderosamente la atención. Dices, estoy condenado a contar estas cosas, lo que hoy nos estás contando, sí. Poniéndome en evidencia, aceptando ser juzgado como alguien que se cree un santo, un vanidoso, un presuntuoso o algo por el estilo. ¿Te sientes así? Sí. Sí, no, yo, por voluntad de Dios, mira, hacer el querigma en la Plaza de Colón, para mí es un sufrimiento porque me expongo como un payaso, ¿entiendes? Yo, mi realidad natural es ser pintor, es pintar, ¿entiendes? No ponerme allí. Pero, ¿y si Dios me lo pide? Porque los hombres el hombre es un animal social, también somos un mamífero gregario, necesitamos líderes, profetas, indicadores, y no hay. Y si Dios quiere que yo sea un indicador, que sea un ejemplo, aunque me persigan, aunque me insulten, aunque digan de mí cosas bárbaras, ¿entiendes? Pues si hace bien a la gente, eso no vivir para mí, vivir para otro. Comentabas, Kiko, el miedo que te implica el domingo, ¿no? Ese temor de ya nos encargaremos los periodistas de titular o de mirar de una de otra manera. Ahora que tienes la oportunidad, ¿qué mensaje te gustaría que calara en la gente que en ese momento se conecte con la tele o lea el periódico y diga el porqué de este domingo? ¿Qué mensaje te gustaría que llegara eso, a todos los españoles? Bueno, yo quisiera que me escucharan el querigma, sería importantísimo. Mira, si tú conoces una persona que tienes amigo tuyo, o tu primo que dejó la iglesia, invítale a que venga a escuchar el querigma, porque la fe viene por el oído y puede que en aquel momento, fíjate, yo vi anunciar una noticia, si en ese momento, ese primo tuyo que está fuera de la iglesia, por no sé qué casualidad, porque Dios, fíjate lo que dice San Agustín, porque hoy existe mucho pelagianismo. Pelagio decía que el hombre puede hacer el bien sin la gracia, y eso ha sido gravísimo. Y San Agustín y San Jerónimo le demostraron que eso es falso. Tú no puedes decir que Cristo es Dios sin el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo te anuncio el querigma, el Espíritu Santo se pone cerca de ti para ver cómo actúa la fe. Y yo te hablo y te digo, Dios te ama.
y el Espíritu Santo te dice, eso que dice Kiko es verdad. Ahora tú lo tienes que decir sí o no. Y tú me dices, sí, sí. Entonces te está invitando el Espíritu Santo a adherirte. Eso quiere decir que Dios te está llamando a la fe. Porque la fe es un don gratuito. La fe es un don gratuito. ¿Entiendes que tú no te puedes dar a ti mismo? Dios, dice Cristo, yo os he elegido yo. Entonces fíjate tú. Por eso... ¿Cómo que hay que anunciar el querigma? Pero para anunciar el querigma primero hay que abrir el oído. Entonces hay que hacer comunidades cristianas que den estos signos. Sí, me callo. Tenemos que acabar ya. Sí, muy bien, lamentablemente, gracias. porque al final se ha hecho el espacio corto, ¿verdad? Pero yo les animo a que, bueno, pues a las 10:30 el domingo, Kiko